hago y después te la subo a YouTube la clase, así que la puedes volver a ver. Ah, regio, gracias. Adentro del núcleo tenemos neutrones y tiene las cargas positivas, estos protones. Y alrededor Sí. del núcleo, o sea, en los orbitales, van a estar los electrones dando vuelta. Cuando es un átomo, o sea, siempre yo agarro un átomo que son los que están en la tabla periódica, la cantidad de protones y de electrones son la misma, porque está estabilizado. Entonces tiene Ujú. la misma cantidad de cosas negativas que positivas. Los neutrones no, los neutrones cambian. Entonces, en el núcleo, o sea, lo que voy a tener son los neutrones y los protones. O sea, por eso es el número este, que es el número más. Si yo quiero averiguar los neutrones, lo que hago es a la le resto el z. Si yo a la le resto el z, me voy a averiguar la cantidad de neutrones. Ujú. Bien, entonces, con estas formulitas, o sea, vamos a poder resolver el cuadrito este. Ahí vamos Ok. a, Para, entonces, no me queda claro cuál es cuál. El de arriba es. el z, igual no te bases en que está arriba o abajo, porque eso depende de la tabla periódica. O sea, siempre Ah, el bueno, más chiquitito es el z y el más grande es el a. Pero todo depende de cómo esté en ok. la tabla periódica. La tabla más o menos. Sí, sí, Santiago. Agárralo. Bueno, por ejemplo, hace ese elemento, te dice número atómico, después te dice número másico, protones, electrones y neutrones. Entonces, en el primer elemento que te pone, te dice, o sea, igual te da el elemento, así que uno los puede buscar en la tabla periódica, ya te da el Ujú. sodio, y te da como dato que tiene un número másico de 23, que tiene 11 protones y nada más. Entonces, si tiene 11 protones, también va a tener 11 electrones. Para sacar los neutrones, para sacar esto, voy a usar esta fórmula. O sea, también al ser los protones y los electrones, el número atómico, este ya sé que va a ser 11 también. Y esto, para averiguar los neutrones, voy a hacer a la, le voy a restar el z. O sea, este z, el número atómico, el más chiquito, y el número másico es el a. Entonces hago 23 menos 11, que me da 12, así que ahí tengo los neutrones. Um, Y encima ya me había olvidado lo que me costaba buscar elementos en la tabla. ¿En qué año estás, Elio? ¿Ya terminaste? O Se supone que ya tendría que haber terminado. sea, estas son previas como para sacártelas de encima y ya está. Claro. Me quedan tres, tipo, esta y las dos matemáticas de cuarto y de sexto. Bueno, te salvaste de todas las clases virtuales, toda la tarea virtual de este año, o sea, todo el Sí, quilombo que se vino. una buena. Y que pudiste recibirte bien, o sea, que no fue. Pero los chicos, la Claro, verdad, este año, pobrecitos. sí. Es que aparte, por ejemplo, yo iba a estudiar en el profesorado de Adrogué, ¿viste? Sí. Y los ingresantes no pudieron hacerlo online. Así que nada, Ah, digamos no, que yo pensé que sí, que a ellos, o sea, que igual les iban a dar a todos, ¿no? No, me muero. eh, ¿Y en qué no, los quedó? ingresantes no. No sé a partir de qué año estaban haciendo online, ¿Y en qué quedó? pero No, los no que hacen nada ustedes. no, los ingresantes nada, no, igual yo no podía ingresar porque tenía las materias, Claro. pero los que sí podrían haber ingresado no cagaron. Ah, no, horrible. Desastre. No, me Sí, sí, se muero. deben querer matar, pobres. Sí, olvídate. Bueno, ahí copié todo el cuadrito. El carbono, ves que, por ejemplo, te da, solamente me dio el número másico. Entonces, el número atómico lo tengo que ir a buscar a la tabla periódica.
Yo Sí. estuve tratando de abrir una tabla periódica, pero... Yo imprimí una, ¿querés que te mande la foto? Es media mocha, No, pero... yo tengo, pero quería abrir una para abrirte acá y no sé por qué no puedo. O sea, cuando la quiero abrir no la puedo agrandar, no sé, me volví loca. Estaba No, haciendo encima yo no desajustes. te puedo asesorar con esto porque no entiendo nada. No, pero viste que esto anda cuando se les canta, anda. A ver si esta. Sí, no, esta de la del online también es un delito. A ver si la podemos abrir en otra pestaña. Es que yo pensé que dije, bueno, de última Nati capaz hace videollamada y tipo se graba en el pizarrón, Yo como estaba un haciendo tutorial de eso, pero YouTube, no sabía después que lo podías hacer apareció así. esto eh, del Zoom, que está mejor, está genial, porque la verdad que en el pizarrón no se ve todo, no es lo mismo. Ah, O sea, sí. entonces tenía que estar sacándole fotos, o sea, era como más engorroso. Ahora es más llevable. Prefiero Sí, esto. es el toque. Sí. Bueno, no importa, te los escribo yo, o sea, los elementos que te vaya diciendo, porque Ok. no puedo abrirla para que la veas, como para que puedas ver bien eso, o sea, me la abre, pero no se ve bien. Bueno, en el caso del carbono, o sea, su número atómico es 6, o sea, vos cuando veas la tabla periódica, vas a tener la tabla Sí. periódica así, y en cada elemento, ahí, o sea, a veces, por ejemplo, por ahí dice el 12 arriba y el 6 abajo, o por ejemplo al revés, o sea, por ahí está el 6 arriba y el 12 abajo. Vos te vas a dar cuenta porque, bueno, primero siempre hay uno que tiene las referencias, pero si no, te vas a dar cuenta porque no es que, o sea, a pesar de que tienen muchos numeritos ahí dando vueltas, esos números están en grande. O sea, los vas a ver en la tabla Sí, periódica sí. que están en Yo tengo grande. los dos arriba en esta tabla. Tengo el Claro. 12, que es que es 12, coma tanto, y el 6 al lado. Claro, eso también. El número másico siempre está también así, escrito con decimales, y lo que uno hace es redondearlo a eso. Ujú. Bien, entonces, en el caso del carbono, él tiene 6, entonces va a tener 6 protones, 6 electrones, y esto lo sacamos haciendo 12 menos 6, que en este caso también va a dar 6. Ujú. En el caso del cobalto, que me dice que tiene un 59, su número atómico es 27, entonces acá tiene 27 y 27, y para sacar los neutrones vamos a hacer 59 menos los 27, así que tengo 32. En este el número atómico 17, este 17, 17, y acá como lo que yo tengo que sacar es el número másico, este número Ujú. másico se va a sacar haciendo los neutrones más los protones. Entonces los neutrones que Ujú. tiene este son 18 más 17, este va a tener 35 de número másico. Acá 35. Y acá tiene 47, 47, 47. Y para sacar los neutrones hago los 108 Claro. menos 47. Y te queda 61. Bueno, ese es para hacer el primer punto, el 5. Con eso completamos la tabla, o si te piden algún elemento que saques el número atómico, número más y demás, Sí. te usa ahí. Sí, sí, no es muy difícil igual. Pensé que No, no lo veía hace tanto. Un miedo no. le tenía. Por eso es mucho más fácil que matemáticas, más llevable. O sea, a pesar de que tenés nomenclatura y todo, para mí te va a ser Sí, más fácil. Bueno, me en el... llevé física un año y la rendí al Ah, toque. bien. ¿Y qué más te quedó, Celia, aparte de esta? No, nada, esta y esas dos matemáticas. Ah, está bien. Bueno, configuración electrónica. La configuración electrónica lo que uno hace es organizar los electrones que tenga este elemento, ir organizándolos por los niveles. De hecho, yo te decía Ujú. que los electrones van en los orbitales, entonces lo que uno hace es ir, o sea, van en diferentes orbitales, entonces en la configuración electrónica yo lo que hago es ordenarlos cómo van a ir metidos adentro de esos orbitales. Ok. Entonces, para poder hacer esto, vamos a necesitar una reglita que se llama la reglita de las diagonales. Es Ujú. así. Hago una imagen de la regla.
A ver si puedo- Bueno, a ver, vamos a compartir esto. Bueno, esta es la reglita de las diagonales. Ves que tiene, o sea, van las flechitas, o sea, te va indicando, primero va a ir el 1S, después el 2S, el 2P, 3S, 3P, 4S. Entonces, nosotros vamos a ir poniendo en cada uno de estos, voy a ir ordenando los electrones. Siempre cuando nosotros tenemos los S, eso los voy a ubicar en la pizarra, los que son S, o sea, van a ubicar 2 electrones. Los que son P va a tener 6, D 10 y los F van a tener 14. Entonces, nosotros vamos a ir ubicando los electrones en esta regla de las diagonales para ir armando esta configuración electrónica. Entonces vamos a agarrar uno de los que te pide que armes. Por ejemplo, te pide que armes la configuración electrónica del sodio. Entonces, el sodio va a tener un Z igual a, el sodio tenía un Z igual a 11. Entonces, su Z es 11. Entonces, por ende, es que tiene 11 electrones y son esos los electrones que vamos a ir ubicando para poder ver cómo van en los orbitales, para hacer esta configuración. Entonces, nosotros en esta regla tenemos un S2, dos S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, 6S2, 6P6, 7S2. Entonces empezamos tirando la primera diagonal. Entonces la primera diagonal pasa por este. Entonces después la segunda pasa por acá. La tercera agarra estos dos. La otra va a agarrar estos dos de acá. La otra estos. La otra estos de acá. La otra agarra todos estos. Y la otra. Bueno, entonces, yo lo que hago es empezar, tirar la primera diagonal y este va a ser, como sea, un S2. Entonces vamos ubicando eso que voy a, o sea, que donde voy pasando con la niña. Yo tengo que ir sumando estos numeritos de acá arriba hasta llegar a la cantidad de electrones que son 11. Entonces, un S2, tiro la segunda diagonal, 2S2, 2P6, hasta ahí voy 10. Y tendría que poner el 3S2, pero si pongo los dos que van acá, tengo 6 y 2, perdón, tengo 10 y 2, se me iría 12. Entonces, en vez de ponerle el 3S2, voy a poner 3S1, porque yo necesito ubicar 11 electrones. Entonces, esta va a ser mi configuración electrónica que tiene mi elemento. O sea, esta configuración electrónica. Ahora, además de esto, a veces te piden, en vez de solo la configuración electrónica, la configuración electrónica externa. Y para la configuración electrónica externa, lo que usamos siempre es el último nivel, o sea, porque estas están en el nivel 1, 2, 2, el 3. Este pedacito va a ser la configuración electrónica externa, o sea, solo esta parte. Entonces, la configuración electrónica externa de este elemento es el 3S1.
Y eso me va a servir para poder saber en qué grupo y en qué periodo está este elemento. Entonces yo voy a poder ubicarlo en la tabla periódica. Entonces, el periodo, o sea, me lo va a dar el número este que está ahí, o sea, que llegó hasta el nivel 3, grupo 1. O sea, los electrones de acá arriba El de arriba. son los que me dicen el grupo. Entonces, si nosotros lo buscamos en la tabla periódica, este tiene que estar en el grupo 1, periodo 3. O sea, te vas a dar cuenta que sí que es donde está ubicado el sodio. Con eso más o menos controlo que haya hecho bien lo de arriba por las dudas. Claro, que cuando lo vayas a ubicar, o sea, no te quedó en otro lado, o sea, sino algo por ahí que hiciste mal. Bien. En el ejercicio 7 te trabaja más o menos con lo mismo, o sea, te da al revés. Ahí te da las configuraciones y te dice que, bueno, que ubiques el nombre, el símbolo químico de los elementos de esas configuraciones. Entonces, esto te dice, por ejemplo, en el LA, te dice que es 1S2, 2S2, 2P2. Entonces, yo sé que el Z de voy a sumar estos electrones. Entonces, 2 más 2 más 2, este tiene un Z6. Entonces, lo que haces es buscarlo en la tabla periódica, a ver Y cuál es del tiene carbono. el Z6. Y ahí te va a dar que es el carbono. Ese no es más que eso. O sea, lo mismo en el B, en el C, es igual. Bien. Bueno, de esto creo que no les dio más nada. O sea, solamente la tabla, escribir las configuraciones electrónicas y esto que te da así la configuración y que vos busques el elemento. Y vamos a empezar ahora con el 8. En el 8 te dice que, dados los siguientes pares de elementos químicos, que justifiques qué tipos de unión representan las fórmulas electrónicas y cuando corresponden las desarrollan. Entonces, las uniones químicas son de dos tipos. Hay uniones que son iónicas y hay uniones que son ¿Covalentes no había acá? Sí. Ay. Las iónicas son aquellas que están, o sea, hay un metal y un no metal. Y las covalentes son aquellas entre no metales. Para darte cuenta, en la tabla periódica, cuando son metales o no metales, nosotros cuando tenemos la tabla periódica acá, esta tabla hace esto. Ya va a estar como separadita. Estos de acá son no metales. Los otros son todos metales, menos el hidrógeno que está acá arriba, pero que pertenece a los no metales. Después los demás, o sea, todos estos de acá, van a ser todos estos que yo tenga acá, en esta parte, son todos metales. Y todos Sí, los a otros, partir del boro, silicio, germanio, sí, no llego a leer cuál más está acá por ahí, son los no metales. sí. Hay una tanda que está como en transición, porque uno no, como que no sabe si, o sea, están como entre medio, pero en general cuando te ponga esto te va a poner con elementos fuertes como para que te des cuenta realmente, o sea, elementos que están metidos bien adentro de los no metales o bien adentro de los metales, para que vos pongas qué tipo de unión son. Entonces, por ejemplo, te pone en el A, te pone oxígeno y nitrógeno. En el B te pone oxígeno y sodio. En el C, oxígeno y oxígeno. Y, sí, igual, esto, por ejemplo, es oxígeno y nitrógeno. O sea, es una unión covalente, no hay otra. Sí, y oxígeno y sodio también es covalente. Sí. No, perdón, sodio. No, oxígeno y sodio no, claro, es la otra. Iónica, sí. Y oxígeno, oxígeno, covalente. Bien. Y ahora lo que quiere es que te dice que, dados esos siguientes pares de elementos, bueno, justifiques el tipo de unión que se produce entre ellos y que representes las fórmulas electrónicas
y cuando corresponda la desarrollada. Entonces, lo que quiere es que hagamos las uniones. Entonces nosotros tenemos el nitrógeno y el oxígeno. Esto también uno tiene que ir a fijarse en la tabla periódica. ¿Qué grupo, o sea, está el nitrógeno y en qué grupo está el oxígeno? El nitrógeno, por ejemplo, está en el grupo 5 y el hidrógeno en el grupo 6. Entonces yo para poder unirlos a ellos dos, la unión que se haga entre ellos me va a formar esta unión covalente donde se van a prestar electrones y la idea es que todos tienen que completar la regla del octeto. O sea, todos los elementos tienen que quedar con 8 electrones. Entonces, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, que tiene 5 electrones a su alrededor, le van a tener que prestar 3, perdón, para que complete. Y en el caso del oxígeno, o sea, el oxígeno tiene 6, entonces va a tener que unirse 2 veces con alguien, o sea, con el nitrógeno, para que complete. El problema de esto es que cuando yo empiezo a hacer las uniones, por ejemplo, yo uno del nitrógeno con uno del oxígeno y otro más, otro del nitrógeno con otro del oxígeno. Acá ya quedó completo, porque tiene 6 y 2 que le va a prestar el nitrógeno, 8. Pero el nitrógeno dijimos que iba a necesitar 3, entonces no queda completo. Entonces lo que hago es meterle otro oxígeno para que pueda hacer esa unión que le falta. Entonces, bueno, él va a hacer esa unión. Entonces ahí el nitrógeno quedó completo, pero ahora este oxígeno no me quedó completo. El oxígeno. Entonces voy a meterle un nitrógeno de este lado para que una con él. Lo mismo. O sea, le va a pasar que el nitrógeno cuando se una, o sea, también va a ser una unión doble, o sea, una unión simple para que esté una, o sea, lo va a unir una sola vez porque este ya no puede unirse más. Y bueno, le va a quedar, o sea, otra vez, o sea, este nitrógeno me queda, ahora él me queda incompleto. Entonces le voy a meter un oxígeno del otro lado, para que pueda completar. Entonces vamos a poner oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien. Y con esas uniones ya completa. Entonces el oxígeno puede completar 2 veces. Y ahí está, el oxígeno quedó con 6 y 2, 8. Este tiene 5, 6, 7 y 8. Okay. Este oxígeno tiene 6 y 2, 8 y este también. Entonces fíjate que yo fui agregando hasta que se llegaron a completar todos. Hasta que se completa. No puede quedar uno con menos cantidad. En el caso o sea, entonces, bueno, la fórmula esta sería el nitrógeno va a estar, nitrógeno hace doble unión con el oxígeno, este hace una unión simple con el oxígeno, este oxígeno una unión simple con el nitrógeno y esto una unión doble con el oxígeno. Esto es lo que te estaba hablando de fórmula desarrollada que te decía ahí, en el caso que se pueda. Okay. Entonces, esto era en el A. En el B, que es una iónica, el problema de la iónica es que te está diciendo que es sodio y oxígeno. Entonces, el oxígeno, que es el que es no metal, lo vamos a poner entre corchetes. Y adentro le voy a dibujar sus 6 electrones que él tiene. El sodio lo que va a hacer es perder un electrón. Entonces se va a transformar en positivo. Y ese que le pierde, o sea, que pierde es el que le va a dar al oxígeno. Pero no le alcanza, porque no puedo, tengo solamente un electrón pierde el sodio. Entonces voy a tener que meter otro sodio más para que entregue el otro electrón que le va, para que este complete con los 8. Entonces, estos 2 electrones que entregó, el oxígeno le quedan como 2. A esta no le hago fórmula desarrollada como esta. O sea, esta solamente se hace la Lewis, esta representación de la fórmula electrónica, pero no la desarrollada. O sea, está desarrollada
Esta sería la fórmula desarrollada. Y en este no se hace desarrollo. ¿De dónde sacabas la cantidad de electrones que tenía cada uno? Del grupo. Del O sea, grupo. en el sodio está en el grupo 1 y como es un metal, yo ya sé que va a perder un electrón. Por ejemplo, el calcio Ok. está el calcio está en el grupo 2, entonces él va a perder 2 electrones. 2. Santi. Bien. Bueno, a ver. Después ya empieza, creo que con la nomenclatura. Sí, con la nomenclatura de los óxidos. Bueno, vamos a empezar a ver eso. Me carga la botellita negra con agua. Bueno, vamos a ver esto que es la nomenclatura de óxidos. Ok. ¿Cuántos puntos tenía el examen? Es este el de los óxidos y uno más. Sí. Ah, bueno, re bien. No, 2 más, perdón. O sea, porque esto todo entra en la parte, en la unidad 1, sería que esté toda estructura de la materia. Y después saltó a la Ok. unidad 3, que es lo de energía. O sea, queda Ah, y después 2 puntitos más de la otra unidad. bueno, bien, rápido. Sí, no es tanto. Y no sabes el miedo que tenía cuando fui a rendir encima. Vi que era una hoja 4 llena de ejercicios, un susto tenía. Claro, porque por ahí como son fáciles, por ahí te pone muchos, eso sí, por ahí te da un cuadro re grande para completar. Claro, Pero porque como que son rápidos, entonces bueno, como para justificar, o sea, el tiempo, digamos. claro. Fue una sola vez. Me había llevado 6 materias ese año, me había llevado un montón y no me presenté más y me quedó pendiente y la arrastré. Claro. No, pero no es tan jodido, has preparado cosas más difíciles. Esto es, dentro de todo es tranquilo. Bueno, los óxidos. En los óxidos, o sea, lo que vamos a unir, o sea, lo que uno va a encontrar es o un metal con oxígeno o un no metal con oxígeno. Entonces, en el caso del metal con oxígeno, por ejemplo, vamos a poner así, selenio, oxígeno 2, este compuesto. Entonces, yo para poder, o sea, buscar la nomenclatura, lo que tengo que buscar es los números de oxidación, que también te aparecen en la tablita periódica, o sea, en cada elemento, a veces atrás o a veces en el mismo elemento, tienen en un costadito los números de oxidación, que coincide muchas veces con esto, o sea, con lo que les faltaría para completar este grupo. Por ejemplo, el oxígeno está en el grupo 6, le faltan con 2 electrones completa, y bueno, su número de oxidación es -2. Y Sí. en los metales su número de oxidación es positivo. Entonces, por ejemplo, acá en el oxígeno, él tiene número de oxidación -2. Y se multiplica por este 2. Entonces, tiene -4. Entonces, yo tengo que encontrar qué número está usando ese azufre para que esta cuenta me dé 0. O sea, que el azufre está usando número de oxidación 4. El problema es ese, que muchas veces cuando nosotros nos fijamos en el grupo, por ejemplo, si yo busco en el azufre está en el grupo 6. Entonces digo, bueno, entonces su número de oxidación tendría que estar -2. Y no, la verdad que los números de oxidación del azufre son 6 o 4. O sea, a veces coincide con esto y a veces no. Entonces como que hay que buscarlos sí o sí en la tabla periódica, los números. Ok. Hay algunos elementos, como en el caso del oxígeno, que su único número de oxidación es -2. Pero hay otros elementos, como en el caso este del azufre, por ejemplo, que tienen 2, 3, a veces tienen 4 números. Entonces yo tengo que deducir a ver cuál va a ir para que esta cuenta me dé 0. Siempre me tiene que dar 0. O sea, entonces, sí o sí, ahí ponele, no quedaba otra que vaya al 4. Entonces, ahora con eso, nosotros los vamos a nombrar. O sea, hay 3 tipos de nomenclatura. Una es por tradicional,
Otra es por atomicidad. Y otra es por numeral de Stokes. Entonces, en la tradicional se va a utilizar el oso o el ICO para decir cuándo esté usando los números de oxidación, grande o chico. Este es para el número de oxidación chico, y ICO es para el número de oxidación grande. Entonces, por ejemplo, en este va a ser óxido, y como el azufre está usando el número de oxidación el 4, o sea, es más chico de sus dos números, entonces se llama óxido sulfuroso. Ahí. En la atomicidad, lo que voy a decir es la cantidad de cada cosa que hay. Entonces, en el caso, o sea, para las atomicidades se usan los prefijos di, tri, mono. Entonces acá el oxígeno tiene hay dos oxígenos. Entonces es dióxido de azufre. Y en la numeral de Stokes se va a llamar, es como la primera, óxido, pero no le voy a poner ni ozónico, directamente pongo óxido de, y el elemento, óxido de azufre, y entre paréntesis voy a poner el número de oxidación este que tiene, pero en números romanos, o sea, como es el número de oxidación 4, óxido de azufre 4. Esos serían óxido, o sea, en este caso era un óxido con un no metal. Con no metal. Y ahora vamos a ver con metal. Que es todo igual, o sea, lo único que cambia es que va a ser un metal, pero nada más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hierro 2, oxígeno 3. Acá el número... Ay, menos mal que pusiste hierro porque es el único que tengo en grande para ver los estados de oxidación. Genial. Bueno, ese hierro... Los otros no los leo. Sí, no, yo no te lo podía abrir para que lo veas ahí en el celu, sí lo puedo agrandar, pero acá en la compu no, entonces por eso no te puse la tabla periódica, pues no lo puedo agrandar, no sé por qué. No, El yo hierro... quise imprimir y son todas pixeleadas. Imprimí Ah, la que mejor está. ¿no tenés ninguna librería cerca que esté abierta? Bueno, Sí, esta pero pasa semana... que cierran al toque. Esta semana empiezan, creo que a abrir, así que por ahí Sí, me la tengo que comprar. antes del examen te podés comprar una como para por las dudas o ver si te Sí, última te sí, no, obvio. Ay, se te haga más fácil. Tengo, mira, ahora que estoy viendo en esta, hay una parte acá abajo que es de configuración electrónica. Que me aparece bloques de configuración electrónica y ahora después te mando si quieres, pero me aparecen todos como los números, como cifras. Ah, está bien. Sí, a veces por ahí ya te da la configuración, porque la configuración electrónica externa te lo pone en cada elemento. Entonces, a veces ya lo tenés, o sea, sí, o sea, bajate la que esté más completita, que se vea linda, y si no, trata en algún momento antes del examen comprarte una en algún lado, algún kiosco por ahí que tengas cerca. Sí, sí, me voy a comprar para el examen. Bien. Bueno, en este entonces el oxígeno tenía -2 y se multiplica por 3, y el hierro va a estar multiplicado por 2, porque son 2 hierros, y el número de oxidación no le va a quedar otra que sea 3, para que 3 por 2 me dé 6, y 3 por -2, -6. Entonces, que la cuenta ahí me da 0. Entonces, el número de oxidación que está usando el hierro, en este va a ser el 3. Entonces, vamos a poner las 3 nomenclaturas. Vamos a usar con la tradicional. Este va a ser óxido. Y como está usando el más grande, va a tener terminación ICO. Ferroso. Entonces, Al revés. después, en la de atomicidad, va a ser trióxido, siempre nombramos primero el oxígeno, trióxido, porque hay 3 oxígenos, de dihierro, ¿okay? 2 hierros.
Y después está la numeral de stock, que va a ser óxido De hierro. de hierro. Bien, ahí está. Es que por más que sea metal o no metal, las nomenclaturas son lo mismo, van basadas en su número de oxidación. O sea, la clave está en Ok. el número de oxidación que tiene. Bien, bueno, con esto está todo lo de la primera unidad. Y ahora vamos a empezar con la tercera. Bueno, en esta lo que te da son reacciones químicas y quiere que las balancees, si es necesario, por el método de tanteo. Entonces, vamos a ver las reacciones químicas. Una reacción química, o sea, lo que hace es que nosotros vamos a poner, por ejemplo, oxígeno más ahí, entonces, ahí. O sea, lo que va a hacer es poner, vamos a tener una flechita que va a separar estos que son reactivos de estos de acá, que son los productos. Entonces, de los reactivos, o sea, lo que vamos a poner, o sea, puede ser que yo ponga, como en este caso, dos cosas que después me forman algo, o puede ser que ocurra al revés, que yo tenga algo y que después se descomponga eso, que de un lado esté el óxido de azufre y del otro lado esté el azufre por un lado y el óxido por el otro. En este caso, esta es una reacción, se llama de síntesis, porque yo tengo estas dos cosas acá y se unen y dan un producto. Entonces esta se llama reacción de síntesis. A veces te ponen, como te decía recién, que hay algo y se descompone. Por ejemplo, si yo tengo ácido clorhídrico y del otro lado se descompone en hidrógeno más cloro, lo descompuso en sus partes. Entonces, esta es una reacción de descomposición. Bien. Bueno, esas son como las dos más comunes. Después tenemos la de desplazamiento o sustitución. Voy a poner un ejemplo de esta. Desplazamiento. Que es, por ejemplo, en este caso yo tengo el zinc, este lado tengo cobre, azufre, oxígeno 4, y lo que hace el zinc es como eliminarlo al cobre, el cobre ahora queda sueltito y el zinc se mete adentro de esa fórmula. Esa es de desplazamiento. Y después están también las reacciones de combustión. Que siempre que se hace combustión, vamos a tener un compuesto con oxígeno y siempre del otro lado va a formar dióxido de carbono y agua. O sea, cuando ves estos tipos así, es porque está teniendo, o sea, está haciendo una reacción de combustión. Una vez que uno hace esto, o sea, que le pongas qué tipo de reacciones son cada una, te pide que hagas el balanceo por tanteo. Entonces ahí lo que va a querer es que lo ubiques, o sea, que te fijes de que tanto de un lado como del otro de la flechita, vos tengas las mismas cantidades de elementos. Entonces, por ejemplo, de este lado
yo tengo 2 oxígenos y un sodio. Y de este lado tenemos 2 No, sodios. tengo que agregar una 2, el 2 al final y un 2 al otro elemento, Ana, no me acuerdo cuál era. Sí, sí, porque para que puedas, para que te pueda quedar balanceado, para que te pueda quedar en Claro, orden, digamos, con las porque mismas el cantidades. número del final afectaba a todo y el del medio solo va, tipo con el que estaba adelante. Claro. Entonces, por ejemplo, este como tiene 2, lo que voy a hacer es meter, acá yo ya no puedo meter el 2 ahí, entonces voy a ponerle un 2 acá Ah, para que le afecte al oxígeno. Pero ese 2 que estoy metiendo afecta ahora también al sodio. Entonces el 2 que sí, tenía 2, ahora tiene 4 ahí. Entonces de este lado tengo que venir y meterle un 4 acá. 4. En este, por ejemplo, tengo de este lado un hidrógeno y un cloro y de este lado tengo 2 de cada uno. Entonces, poniéndole un 2 acá, que afecta a los dos, ya está. Ya con eso queda balanceado. Bien. En este tiene zinc, un cobre, un azufre, 4 oxígenos y este lado tiene lo mismo. Un zinc, un cobre, un zinc, un azufre, 4 oxígenos. Y también va a quedar, este sí queda desbalanceado, sabes que acá hay 4 hidrógenos, entonces pongo un 2 acá para que hagan los 4 hidrógenos, pero este 2 afecta también al oxígeno, entonces de este lado Sí, tengo 2 oxígenos y otros 2, tengo 4 oxígenos, le entonces le pongo voy a poner un 2. un 2 acá, y ahí sí me quedo balanceado. Bien. ¿Tenés el último ejercicio? Ahí me decís de qué era, Uy, pará, porque se me apagó el celular y no está cargando. ya te digo, Ahí ¿eh? algo cargo. El último era, de la siguiente ecuación, indicar A, quién se oxida, B, quién se reduce, C, quién es el agente oxidante, D, quién es el agente reductor. Y Está bien. C, balancear si es necesario. ¿Querés que te diga? No, agarro algún ejemplo de acá y así te lo explico con esto, no pasa nada. Esas son reacciones que se llaman redox. Estas reacciones redox abre todo junto. Bueno, estas reacciones redox lo que va a ocurrir es que va a haber un elemento que se va a oxidar y un elemento que se va a reducir. Va a haber en los elementos, o sea, generalmente cuando ocurren estas reacciones quedan con con el mismo número de oxidación de un lado y del otro. Pero en estas reacciones redox lo que te va a pasar es que va a cambiar su número de oxidación. Entonces, ahí puede abrir, o sea, este es el que tenemos, ¿no? Como se te dieron a vos. H2, oxígeno 2. Sodio 2. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar los números de oxidación como para ver a ver cuál se está oxidando, o sea, quién está cambiando su número de oxidación. Entonces, los números de oxidación que conozco, que sé que no tienen ninguna variación, como el del oxígeno, ya sé que acá es menos 2 por 3. Y el sodio también tiene un solo número de oxidación, que es el 1, y son 2 sodios, así que se multiplica por 2. Como las cuentas estas siempre en cada elemento tiene que dar 0, esto sería 3 por 2, me da menos 6, y 2 por 1 es 2, entonces acá el azufre no queda otra que tenga un 2, porque son S2, así que un 2 por 2, 4. Para de 2, 6, menos 6 da 0.
Entonces, número de oxidación de él, es o sea, vamos a ir marcando, ponen, el sodio tiene número de oxidación 1, el azufre 2 y el oxígeno -2. En esta, el número de oxidación del oxígeno es -2 por 2, y el otro tiene que tener, o sea, van a tener que completar con algo como para tratar de llegar a eso. Y el hidrógeno tiene número de oxidación 1 por 2. Así que acá estoy complicada porque este o va a tener que tener, porque tiene que llegar a -4, o este tiene que tener un número de oxidación 2 para que multiplique 2 por 2, 4, o este tiene que tener un número de oxidación más chico, tiene que tener -1 para multiplicar por 2 del otro. O sea, hay algo que en esos cambia el número de oxidación. Ahora vamos a ver qué pasa a nosotros y a ver Dice que se puede balancear si es necesario, o se sí, puede quizás después hay agregar que más. balancearla, sí, sí. Ah, Bien. El sodio, lo mismo, tiene número de oxidación 1, este tiene número de oxidación -2, así que esto sería -8 más 2, acá el azufre tiene que tener número de oxidación 6. Entonces, el sodio tiene número de oxidación 1, este tiene 6, este tiene -2. En este tiene -2 por 4, este tiene 1 por 2, y este lo mismo, va a tener un número de oxidación 6. Y acá, este tiene -2 y este tiene 1. O sea, los números de oxidación acá son 1, 6, -2, 1, -2. Entonces tiene que haber dos elementos que cambien su número de oxidación. Uno que aumente y uno que disminuya. Fíjate que el azufre, pasó de tener 2 a tener 6. Acá o acá. Cualquiera de los dos, pero aumentó su número de oxidación. Entonces decimos que el azufre pasó de tener 2 a tener número de oxidación 6. O sea, él se oxidó porque aumentó su número de oxidación. Y tiene que haber alguien que se reduzca, que achique su número de oxidación. Que acá no me va a quedar otra porque es que el sodio tiene 1 sí, y acá tiene 1, el sodio no pasó nada. Pero este que yo tenía la duda, tiene que ser el que debe estar teniendo un cambio. Entonces le vamos a poner al 2, al hidrógeno, va a tener número de oxidación seguramente 2 por 2 para que dé 4. Entonces él es claro. el que está achicando su número de oxidación a 1. Entonces él es el que se va, o sea, va a pasar a tener 2 a tener 1, acá y acá. Entonces él se reduce. Y siempre es lo contrario. Si este es el elemento que se oxidó, es el agente reductor. Y si este es el que se reduce, es el El oxígeno. agente oxidante. Entonces, hay que sacar los números de oxidación y todo, y ver cuál aumenta su número de oxidación y cuál disminuye su número de oxidación. Bien. Y después, por último, hacer lo del balanceo, que es lo mismo que hacíamos en el anterior, o sea, de balancear las ecuaciones para que nos quede de un lado y del otro las mismas cantidades. No Entonces, tengo que cambiar nada, ¿no? Tipo, la copio como estaba originalmente. claro, la copiamos originalmente, ahí ya no importan los números de oxidación, sino lo que me importa son las cantidades de hidrógeno y demás que hay de un lado y del otro. Entonces vamos a empezar a ver de ponerle los numeritos al costado. Por ejemplo, este tiene 2 sodios, de este lado hay 2 sodios. Acá hay 2 azufres, este tiene un azufre acá y un azufre acá y 2. Los oxígenos hay 3 y 2, 5, y este tiene 4. 4, 8, 1, 9. O sea, se fue. Entonces, vamos a ver qué otra cosa está cambiando también. Los hidrógenos tengo 2 y de este lado tengo 4. O sea que ya de por sí sé que mínimo voy a tener que poner un 2 acá. Sí, Entonces, 4, 8 y 1, 9. Bueno, ahí arreglo los hidrógenos, pero los claro. oxígenos los sigo teniendo mal, porque este va a tener 3 y este 2 por 2, 4, más 3 son 7 y de este lado tenía 9. Así 9. que no, todavía sigue desparejo.
Si yo pongo un 2 acá, para que los oxígenos sean parejos, me hace que tengan 6 hidrógenos. 6. Así que voy a tener que borrar ese ahí y ponerle un 3. 3 por 2, 6, 7, 8, 9, 4, 8, y ahí tengo 10 del otro, así que no. Voy a ir tanteándolo, puede ir aumentando. No quiero meterle de más. 2 por 2, 4. A ver, si no, por las dudas que no me haya comido alguno. No, están todos. A ver, si metemos un 2 acá. Claro, está, si no agregás ahí, Sí, en el primero, sí. claro, y ahí quedan 6, Y ahí empezamos a cambiarle a los otros. A ver, claro. no sé si. Bueno, no importa. 2 por 2, 4, así que yo ahí pondría un 2 acá. Estaba justo haciendo la cuenta, pero seguro vos lo haces más rápido que yo. No, igual está complicado, o sea, como que no le engancho, porque muchas veces vos te das cuenta, ya cuando agregas una cosa te das cuenta que te falta la otra y empezás a arreglar ahí y se te va arreglando todo, Claro. pero en como que me queda ahí como que no. Siempre un palito en la rueda nos pone Giselle. Sí, vamos a agarrar uno el más complicado. 2, 6, con los hidrógenos. A ver, si agregué 2, 2, 4. Lo voy a borrar nada más. No, yo no te la puedo creer. Hoy me pasa toda, ¿eh? ¿Quién me desenchufó la